Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un filósofo, el que sale aquí en la diapositiva que estamos mostrando. Él es George Berkeley, quien fue muy importante dentro de los filósofos mencionados en el texto leído y fue el escogido por mí para hacer esta presentación. Como dice la diapositiva, fue un obispo, era más conocido como obispo Berkeley, irlandés, que vivió entre 1685 y 1733. Siglo XVII más o menos fue su influencia del siglo XVIII y XVII. Entre sus obras más destacadas podemos nombrar tratados sobre los principios del conocimiento humano, del que vamos a hablar más adelante también. También se puede apreciar aquí una frase de él que es muy importante y relevante para lo que piensa él y su teoría, que también vamos a ver más adelante. Ser significa ser percibido. Más adelante, como dije, mencionaremos más profundo este pensamiento de él y trataremos todo sobre su teoría y en realidad más bien relacionada con el conocimiento. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, hablaremos del contexto histórico que hubo en la época en el cual se marcó el pensamiento de Berkeley, sobre todo, y también un poco de estos dos otros filósofos que salen ahí en la imagen. Arriba de la imagen sale empirismo. ¿Por qué el empirismo? Porque esa es la base de las teorías que proponen básicamente estos tres autores, que era Locke, es el mayor filósofo antes de Berkeley, que Berkeley fue el que cuestionó ciertos pensamientos que tenía Locke, y después más adelante se incorpora Hume, que igual hizo un poco de modificaciones, pero en esta diapositiva vamos a centrarnos más en Berkeley. Bueno, dice, las tendencias absolutistas y liberales aparecieron en Inglaterra. Pero no solo se quedaron ahí, sino que durante el siglo XVII esta tendencia se extendió a otras partes de Europa. Como dije, no solo se centró en Inglaterra, sino que se extendió a Europa. En el siglo XVIII surge el empirismo, que era del que él hablaba, que es como el pensamiento básico de este filósofo, el cual, en comparación con el racionalismo, que afirma la razón, como sabemos, el empirismo es la tendencia filosófica que afirma la experiencia como la única fuente de conocimiento. Experiencia, conocimiento. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si nos preguntamos el empirismo qué piensa o qué propone sobre el conocimiento, decimos que todo conocimiento proviene de experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que coloca el origen del conocimiento en la conciencia del sujeto, pero en la conciencia de la falta de contenido. Contra el racionalismo, que lleva la conciencia de las ideas naturales. También podemos decir que el conocimiento, que el empirismo dice del conocimiento que no trasciende los límites de la experiencia, o sea, experiencia nomás. El obispo, que es como le decían a Berkeley, como lo mencioné en la diapositiva anterior, ideó un empirismo metafísico extremo, o sea, muy muy extremo, al contrario de lo que proponía su antecesor Locke, en el que creía que si los objetos son percibidos, existen. Básicamente eso es como el pensamiento fuerte de Berkeley. Ahora bien, si nos centramos en el empirismo de Berkeley, que es el que nos conlleva a hacer esta presentación, también tenemos que hablar de Locke, que fue su antecesor, el cual dice que, más bien conocemos que el empirismo de Locke fue reformulado por Berkeley, como lo mencioné anteriormente, quien se refiere a este concepto de una manera más rigurosa. Berkeley cree que Locke tiene contradicciones fundamentales. Ahí van los cambios que yo les mencionaba que hacía Berkeley a los pensamientos de Locke. Por un lado, confirma que no conocemos ninguna realidad extrema que sea diferente del pensamiento. Por otro lado, afirmó que nuestras ideas son representativas de realidades externas y diferentes que no entendemos. Basado en este razonamiento, Berkeley determinó que las afirmaciones de Locke de que nuestras ideas representan algo diferente a él, son conscientes e infundadas. Eso pensaba Berkeley de lo que proponía Locke. Si solo conocemos ideas, decía, entonces no es razonable decir que son representantes. Eso es lo que decía Berkeley, básicamente era eso. Ahora, si nos preguntamos qué era lo que planteaba el obispo Berkeley,
Dice en la diapositiva que ustedes pueden observar en la pantalla. Con una audacia extraordinaria, plantea el problema ontológico y metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Metafísico es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. Y ontológico es parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades en sí. Ahora, él decía, ¿qué es ser? ¿Qué es existir? Y el análisis psicológico no le permite dar a este problema metafísico más que una respuesta psicológica. ¿Qué llamo yo ser? Ser llamo yo a ser blanco, ser negro, ser extenso, ser lo que a cualquiera se le puede ocurrir, no sé. Ser, como dice ahí, ser triángulo, ser 2, ser 3. A todo eso él llamaba ser. Por consiguiente, ser es percibido. Ahí podemos ver la frase que le mostraba al comienzo de esta presentación. Decía, ser es ser percibido como tal, blanco, como tal 2, como el 5, como tal forma. La percepción como vivencia, experiencia, es lo único que constituye el ser. ¿Qué quiere decir con esto último? Que el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos es como vivencia, o sea, la experiencia. En esta diapositiva primeramente vemos una imagen de él, de Berkeley, y dos palabras muy importantes a lo que él decía. Por ejemplo, en ideas, él decía, la existencia de ideas incluye ser percibido o retenido por un cierto espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que se perciben las ideas, que las ideas se percibían, valga la redundancia. Y de espíritu, decía, perciben ideas o a veces las tienen. La existencia de un espíritu consiste en tener ideas. O sea que básicamente para el espíritu era tener ideas, o sea, tener ideas era espíritu. ¿Qué afirmaba Berkeley? Que no existía otra especie de cosas más que ideas o espíritus. Solo estas dos cosas decía que existían. El ser humano conoce cuando Dios crea cosas que se representan en conjunto grupos. Por ejemplo, sillas, mesas, estrellas, árboles, o lo que se les ocurra, etc. Cuando un espíritu finito mira el sol o las estrellas, percibe o tiene ideas causadas por Dios, eso decía él. Pero cuando recuerda esas cosas, tiene ideas causadas por él mismo. O sea que cuando uno recuerda las cosas, no es porque Dios lo decía, sino que porque uno generaba el recuerdo de esas cosas que uno veía. Ahora si nosotros bien hablamos sobre sobre obras, su obra más importante nos arroja al tratado sobre los principios del conocimiento humano. O sea, si buscan George Berkeley, les va a salir esta obra como la más importante de él. Su libro intenta refutar su posición frente a la de John Locke, que era el que les mencionaba anteriormente, sobre la naturaleza de la percepción humana. O sea que su libro, si bien mantenía ciertas posturas de Locke, como decía, él encontraba errores o cosas que no estaban bien según él, las cuales la llevó a su pensamiento. Berkeley en este libro trató de demostrar que el mundo exterior también consiste enteramente en ideas. Berkeley era ideas, eso es su pensamiento. Hace esto al sugerir que las ideas solo pueden ser similares a las mismas ideas. Ideas, todo giraba en torno a las ideas. Las ideas mentales que tenemos solo pueden ser similares a otras ideas, decía, no objetos físicos. Por lo que el mundo externo no está compuesto de formas físicas, sino de ¿qué? De ideas. Como les dije, reitero, ideas es el pensamiento de este filósofo. El mundo ganó regularidad a través de alguna otra fuerza, y Berkeley concluyó que esa otra fuerza, ¿quién era? Dios. Porque el mundo solo creía en Dios, en lo que se supone que Dios decía. Y eso fue la conclusión que llegó Berkeley. Ya habiendo hablado un poco de, o sea, como una vez pincelada de lo que trataba el texto y de las ideas que tenía Berkeley sobre el conocimiento, sus teorías, lo que trató de cambiar del pensamiento de Locke,
hablamos y surge el nombre, de David Hume, que era también uno de los que le mencionaba en diapositivas anteriores. El término de la evolución del empirismo. ¿Por qué dice eso? Porque la fenomenología de Hume representa el final de la evolución del empirismo. O sea, es como el fin de esta época, por así decirlo, en el cual pensaban y se fundaban en el empirismo. Después de él, el empirismo se centró en algunos problemas menores. O sea, no dio para... O sea, quizás sí dio, pero no se presentó la posibilidad de que surgiera más el empirismo. Según Hume, esta esencia no tendrá nada más que hacerse. De cierta manera, se inmovilizó o se retrocedió en el empirismo, llegando así, como dice la frase que leímos al comienzo de esta diapositiva, llegando así al término de la evolución del empirismo. Para terminar esta pequeña pincelada, como dije anteriormente, de lo que fue el pensamiento y la teoría, sobre todo centrada en el conocimiento de George Berkeley, quiero dejar una frase la cual se percibe en la diapositiva que se muestra, que dice: existir es una cosa y ser percibido es otra. Ser percibido era algo que mencionamos más en la parte anterior, y se centraba todo en esto, en la percepción de las cosas, en las ideas. Todo se centraba en las ideas según el pensamiento de George Berkeley. Ahora bien, para terminar, también quiero añadir que para poder comprender de una mejor manera el texto leído, lecciones preliminares de la filosofía, se investigó más sobre el filósofo estudiado, John Berkeley, en una página, especialmente una página que pueden encontrar en internet, que pueden buscarla como el nombre de Vista de la teoría del conocimiento de Berkeley, empirismo y colonialidad. Explica más detalladamente, obviamente, lo que yo traté de explicarles en esta presentación, y logra comprender mucho mejor lo que presenta el texto leído, que igual, por lo menos para mí, me presentó un poco de dificultad para entender algunas cosas, que visitando esta página me aclaró las dudas que tenía yo para poder entregar esta pequeña pincelada, como dije. Y así daría por finalizado esta pequeña presentación.